Mis hermanos, tengan ustedes muy buen día. Hoy les damos a ustedes la bienvenida a la Iglesia Jinetes por Jesús. Hoy deseamos y pedimos al Señor Dios que Él se glorifique en cada uno de nosotros, a usted en el lugar donde se encuentra. Hoy pedimos al Señor que extienda sus manos y nos reciba, Señor, en su presencia. A pesar de la maldad que hay en nuestro corazón, de nuestras incorrectas formas de actuar, hoy venimos delante del Señor, nos postramos delante de su presencia para reconocer la incapacidad que tenemos cada uno de nosotros de estar delante de la presencia del Señor y reconocer su grandeza, su poder y su gloria, pero ante todo reconocer su misericordia con cada uno de nosotros. Hermanos, yo les invito, vamos a abrir las Escrituras en el capítulo 16 del libro de Isaías. Nos dice aquí en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Hoy te pedimos, Señor Dios, que la palabra que tú traes, Señor Dios, sea luz en nuestro camino, en nuestra vida, Señor Dios. Que sea esa lámpara que ilumina nuestro andar, nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestra forma de vivir. Dice el libro de Isaías, capítulo 16, profecía sobre Moab. Dice el versículo 1: envía corderos al Señor de la tierra, desde Sela, del desierto al monte de las hijas de Sión. Vamos a hacer un breve recuento de lo que pasa en este pueblo de los moabitas. Todos ya sabemos, hemos visto a través de las prédicas del pastor Henry, lo que hemos estado estudiando en el transcurso de estos días. Vemos cómo este pueblo de los moabitas, un pueblo que es descendiente de Lot, de las hijas de Lot. Pero este es un pueblo que es rebelde, es un pueblo que está lleno de orgullo, de vanidad, es un pueblo que, a pesar de que tiene gran fortuna económica, me refiero, es un pueblo que se ha apartado de la presencia del Señor. Es un pueblo que quiere hacer solo su voluntad, a su gusto, sin rendir cuentas a nadie, ignorando de que todos debemos de estar siempre atentos a la palabra del Señor. Y vemos cómo este pueblo, al apartarse del Señor, es un pueblo que es duro, implacable, con su rey Acab, uno de los reyes más malos que ha tenido la humanidad. Un rey que dedicó su reinado de una forma incorrecta delante del Señor, haciendo cultos, haciendo sacrificios y ofrendas a dioses ajenos al Dios verdadero. Cambió los altares del Dios verdadero por altares que eran dedicados a Baales, dioses falsos. Y esto trae una consecuencia a su pueblo, en donde la ira del Señor llega a este pueblo, pero no es una ira en donde el pueblo no va a tener oportunidad de resarcirse, porque el Señor es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Si nosotros
Muchas veces al leer el Antiguo Testamento nos da la sensación, o por lo menos eso me pasó a mí, de que tenemos un Dios duro, un Dios sin misericordia, un Dios que trata a aquellas personas, a aquellas naciones con dureza, sin piedad, sin compasión. Y eso no va de acuerdo a lo que hemos visto o lo que nos han enseñado de un Dios de amor y misericordia. Pero vemos también cómo el amor y una misericordia del Señor está este día para cada uno de nosotros. Y es lo que el Señor hace en este versículo 16, una misericordia a un pueblo rebelde, a un pueblo que anda sin la presencia del Señor. Y eso es lo que muchas veces podemos ver hoy en día. Vemos en el versículo primero donde dice el libro de Isaías: envía corderos al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de las hijas de Sión. Vemos aquí cómo hay una opresión al pueblo de Dios. Moab exige unas prebendas, un impuesto que pagaba Mesac. Mesac daba un impuesto que consistía en 100,000 corderos que enviaba anualmente como tributo o forma de pago a la protección que le ofrecía Acab. Acá acordémonos que oprimía al pueblo de Dios, le exigía, también exigía esta misma cantidad como impuesto al pueblo. Era un impuesto que ellos no estaban en capacidad de poder cancelar. Yo no sé si usted en sus negocios, en su forma de trabajar, cuando hacen presupuestos, y muchas veces hay gastos que llegan y usted no está en una capacidad económica de cubrir, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay? Entra en un momento de aflicción, puede llegar en momentos de angustia, de desesperación. Y eso era lo que estaba viviendo en ese momento el pueblo de Dios. Una opresión, una persecución, una esclavitud. Esta gran cantidad que exigía el rey como pago de impuestos era una cantidad que el pueblo no podía sufragar. Era una gran suma. Era algo que se le salía en sus manos. Nos dice en el versículo 2: y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vacíos de amor. Reúne consejo y al juicio, por sus obras en medio del día como la noche. Esconded a los desterrados, no entregue a los que andan errantes. Mueren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos esconderderos del devastador, porque el atormentador frenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. La escritura aquí nos está diciendo cómo hay una opresión sobre un pueblo, una angustia, hay una devastación total. Y estas devastaciones muchas veces llegan a nuestra vida cuando nosotros
En nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, muchas veces pensamos que no necesitamos de la presencia del Señor, que no buscamos una sabiduría a través de las Escrituras, que actuamos de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. Y esto pasó en este pueblo. Un pueblo que se autoproclamaba suficiente. Un pueblo que cuando llega la profecía de Isaías, un pueblo grande, cuando el profeta le dice que será un pueblo disminuido, un pueblo destruido, y que serán pocos los sobrevivientes que habrán de este pueblo. Y es una profecía que tiene cumplimiento a los 3 años. Estudiando esta profecía del libro de Isaías y sacando pues mis conclusiones personales, muchas veces eso es lo que nosotros hacemos. Cuando hay un momento de gloria, que de pronto hay un buen trabajo, hay unas buenas finanzas, una buena economía, que hay paz en la casa, que hay para el sustento de nuestra familia, nos relajamos. Pero ¿en qué consiste el relajarnos en nuestro hogar? Es un adormecimiento espiritual en donde la oración ya no es importante para nosotros, en donde leer las Escrituras no es importante, el estudiarlas, el reflexionar en ellas, el buscar un consejo sabio no es prioritario para nosotros. ¿Cuándo volvemos nuestro corazón al Señor? Cuando llega una calamidad a nuestra casa, cuando hay un momento de angustia, cuando hay un momento de desesperación, cuando de pronto vamos al médico y es allá alguna enfermedad, enfermedades que nos quitan el sueño, la paz, la tranquilidad. Ahí volvemos nuestro corazón al Señor. Empezamos a buscar con clamor, angustia y desesperación en una oración la ayuda. Cuando hay discordia en la casa, cuando no estamos en guerra o en momentos de desesperación con nuestra esposa, cuando hay momentos de disgustos con nuestros hijos, hay una devastación en el hogar, hay una devastación en el ánimo de cada uno de nosotros. Dice en el versículo 5, y se dispondrá el trono de misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. ¿A quién se está refiriendo en este versículo 5 del libro de Isaías? Al Señor Jesús, un descendiente digno, un juez justo, un Dios misericordioso, que firmemente dictará sentencia, juicio sobre cada uno de nosotros. Pero vemos aquí cómo hay un juez que está movido a misericordia, aunque nosotros no la merezcamos, aunque no seamos dignos de estar delante de su presencia.
el amor de Dios está ahí presente. El amor de Dios está ahí con los brazos abiertos para ti que estás pasando por momentos difíciles, momentos de pronto de tribulación o de angustia, que muchas veces ha buscado puertas, ha golpeado puertas en diferentes lugares, ha buscado consejo en personas que te rodean, pero no ha venido realmente a la presencia del Señor, que es donde va a encontrar sabiduría, ciencia y conocimiento y decisiones sabias que te van a brindar una luz clara para que salgas de esa dificultad que estás viviendo. Y aquí nos dice en la palabra, el Señor se sentará en misericordia sobre el tabernáculo de David. Es misericordia, hermano, lo que necesitamos del Señor. Y afortunadamente tenemos la presencia de un Dios justo, de un Dios verdadero. Lo que dice el versículo 6, hemos oído la soberbia de Moab, muy grande son sus soberbias, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todos él aullará, gemiréis de gran manera, abatidos por las tortas de uva de Kir Haserek. Porque los campos de Hebrón fueron talados y las vides de Sidad, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta el Aser y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas, pasaron al mar. Vemos cómo Moab tiene en su haber grandes cosechas de vides de uvas. Y yo supongo y asumo de que estas vides y uvas eran uvas de exportación, que traspasaban más allá de las fronteras, eran uvas que eran muy apetecidas. ¿Por qué? Por su gran calidad, por su excelente calidad. Pero estas uvas se echan a perder. Dice que hay gran llanto, que hay gran gemido, que todos aullarán. Cuando yo buscaba este sentido de aullar, de gemir, hallaba una relación con acontecimientos que han pasado recientemente, que a nivel mundial han sido conocidos. Vemos estos momentos de angustia y desesperación que se está pasando en Israel, en Palestina, en donde los muertos pasan por millares, en donde la muerte se ha enseñoreado sobre niños, ancianos, inocentes. Cuando se refiere aquí a aullar, es cuando hay una tragedia natural, podríamos compararlo, que la gente llora, gime, se queja, se lamenta, llora a sus muertos. Por donde uno mire la situación, solo ve gente con angustia, con desesperación, desconsuelo. Y así era la gente en este tiempo de Moab. Lloraban y gemían abatidamente por la situación en que estaban viviendo.
podría hacerles una pregunta a ustedes, hermanos. ¿Cuándo ha sido la última vez que su corazón se ha afligido delante de la presencia del Señor? Llorando y gimiendo en arrepentimiento y pidiendo al Señor su misericordia. Es algo que de pronto para nosotros nos puede costar, o lo peor aún, no hay ese deseo de humillar nuestro corazón delante de la presencia del Señor, o sentimos que no necesitamos humillarnos delante de su presencia. Si nosotros vemos las Escrituras, cuando aquella mujer se le postra en la presencia del Señor y lava sus pies con un frasco de alabastro, uno de los perfumes más costosos que había en el mercado en ese entonces. Pero no tanto era el perfume, sino las lágrimas que ella derramaba sobre los pies del Maestro. Unas lágrimas de reconocer su pecado, de reconocer su maldad, de reconocer delante del Señor realmente su naturaleza, sin máscaras, sino realmente como ella era. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor anhela, que nosotros libremente, espontáneamente y voluntariamente abramos nuestro corazón al Señor. Actuemos de acuerdo a como Él nos ha enseñado, en misericordia, en amor, en completa entrega hacia el Señor. El versículo 9 dice: por lo cual lamentaré con lloro de Jacer por la viña del Sinar. Te regaré con mis lágrimas, oh Esbón y Elealet, porque sobre tus cosechas y sobre tus siegas caerá el grito de la guerra, quitadores del pozo y la alegría del campo, fértil en las viñas. No cantará ni se regocijará, no pisará vino en los lagares del pisador. He hecho cesar el grito agarero. Por lo tanto, mis entrañas vibrarán como arpas por Moab, y mi corazón por ti, Hazeret. Y cuando apareciere Moab, cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valga. Muchas veces nosotros podemos hacer como hace Moab. Buscamos al Señor cuando hay una necesidad apremiante. Levantamos incienso, levantamos una ofrenda, levantamos una oración, levantamos nuestras manos, levantamos una alabanza hacia el Señor. Pero dice aquí de que el Señor no le valga, no la escuchará. La Escritura lo dice claramente. Me tienen cansados sus ofrendas, me tienen cansadas sus oraciones, porque son unas oraciones que solo van con una ganancia personal, con un deseo de nuestro corazón, porque necesitamos un favor. Es como si nosotros dijéramos: yo le ofrezco alabanza, Señor, yo te canto, yo te alabo, levanto mis manos, pero necesito que haga esto por mí.
Y esa es una palabra que el Señor no va a escuchar, que va a desechar, que va a ser ofrenda a sus oídos. Versículo 13. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab. Ahí viene una separación total. Y eso es lo que nosotros muchas veces no vemos. ¿Cómo nos vamos separando lentamente, inexorablemente de la presencia del Señor cuando ya no sentimos ese anhelo y esa pasión de deleitar la presencia del Señor en las Escrituras? Nos distraemos con cosas vanas que nos ofrece el mundo, la televisión, el internet, las redes sociales, que hoy en día hay muchos contenidos que distraen, nos divierten, pero desafortunadamente nos alejan de la presencia del Señor, porque esa es la intención del enemigo, mantenernos entretenidos. Y dice aquí el Señor que Él habla dentro de 3 años. Y en 3 años esta nación de Moab, siendo una de las naciones más poderosas, más ricas, más altivas, más humillantes, más perversas, son reducidos a unos pocos que pasan a ser desterrados de su tierra, pasan a ser como esos migrantes que hoy en día vemos en muchas naciones en nuestro alrededor. Migrantes que después de tenerlo todo, hoy se la pasan de lado, de nación en nación, buscando un mejor vivir, buscando paz, tranquilidad, buscando de pronto una economía para su familia, pero pasando muchas necesidades. Y es ahí donde el Señor viene a extender su mano en misericordia. Y es ahí donde el Señor viene a hacer nuevamente un llamado. Volvamos nuestro corazón hacia el Señor. Yo no sé, hermano, usted que a través de las redes nos está viendo, pero hoy el Señor te está haciendo un llamado a ti. No importa las circunstancias que tú te hayas alejado de Él, que te hayas apartado de Él. Hoy desde la iglesia Jinetes por Jesús Bíblica le estamos haciendo un llamado a lo que dicen las Escrituras. Vuelve tu corazón al Señor. Vuelve tu vida en las manos del Señor. Coloca tu familia en oración. Lee las Escrituras. Como decía en el versículo que leí al inicio, Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. Esa es la luz que necesitas tú hoy en tu corazón. Es la luz que cada uno de nosotros necesitamos para tomar decisiones. Llegarán momentos de angustia, momentos de desesperación,
Pero acordémonos que el Señor dice en su palabra: venid a mí todo aquel que esté cansado y agotado, que yo os haré descansar. Es un llamado del Señor hacia cada uno de nosotros.